Tú eres director de Redes en Acción. Así Platícanos un es. poco qué es Redes en Acción, por favor. Pues mira, es una organización que realmente de origen nació, y lo voy a decir como es, para ser un apoyo en la campaña digital de Ricardo Anaya. Por eso era Redes en Acción y eventualmente íbamos a mutar en el RA. Tú te acordarás incluso que en ese momento hicimos los diseños de la caricatura de Anaya, y la idea era pues, sumar a ese proyecto cuando estábamos con el tema del frente, pero pues, eventualmente mutó, y ahorita lo que estamos buscando hacer es difundir, uno, los valores de las libertades y del propio capitalismo, hay que decirlo como es, y dos, empezar a construir una narrativa. ¿Por qué es de vital importancia un trabajo como estos en materia de activismo digital? Porque no habíamos quizás entendido antes con otros regímenes, a pesar de que el régimen de Peña era un régimen, un gobierno bastante autoritario, no habíamos tenido quizás esta necesidad tan imperiosa como la tenemos hoy de enfrentarnos a un gobierno que se sostiene a base de una narrativa que polariza y a base de mentiras. Al final del día, vamos a ser muy claros, Peña quizás no daba los mejores resultados, quizás tenía un gobierno altamente corrupto, pero no se sostiene su narrativa. Estamos viendo que lo que está pasando ahorita es más o menos lo que pasa quizás con el Trump, con el Estados Unidos de Trump o con el Brasil de Bolsonaro, que los gobiernos populistas no se sostienen a base de resultados. O sea, tú criticabas a Peña a base de resultados y quizás tardó en llegar el resultado, pero al final de cuentas ese régimen cayó. Estos regímenes se están sosteniendo a base de sus narrativas y sus narrativas están pesando mucho más que sus resultados, y es por eso que es importante contrastar las ideas. Creo que es un poco lo que nos ha faltado en Acción Nacional, en general a toda la oposición, contrastarnos y vernos diferentes a lo que es el gobierno actual. ¿Qué nos está faltando para lograr esa contundencia? Yo creo que nos está faltando escuchar más a los ciudadanos, es una constante. Mira, yo llevo con el tema del libro entre entrevistas, presentaciones, algunas abiertas, algunas no tan abiertas, algunas nada más son los Zooms con los... Me ha tocado incluso con salones de escuela de la propia UNAM, pero la constante es que la gente no se siente escuchada ni por el gobierno ni por los partidos políticos de oposición. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está creciendo es una oposición transversal a los partidos, pero esa oposición, como no tiene estas estructuras de organización que sí tienen los partidos políticos, pues le cuesta más trabajo, ¿cómo se llama?, hacer ese engranaje entre ellos, y ser consistentes en los discursos. Y además eso agrégale que en la oposición hay también gente que es auténticamente de izquierda, que simplemente no está de acuerdo con Andrés Manuel. El otro día me lo decía un joven en una presentación que hice en UNAM, me decía, es que el triunfo de Andrés Manuel no fue el triunfo de la izquierda. Pero imagínate cuando tienes que conjuntar tantas ideologías distintas encaminadas a su mismo proyecto, y eso agrégale que el otro sector de la izquierda pues critica a quienes oponen a Andrés Manuel, porque ellos sí creen que fue un triunfo de la izquierda, ¿no? ¿Nos alcanzará en el 2021 para lograr darle la vuelta a esta página? Porque a diferencia de Andrés Manuel, por ejemplo, en los gobiernos pasados ya estaba súper desgastadísimo el tema, ¿no? Pues fíjate que yo no lo veo así, y podemos recordar que incluso Peña Nieto ganó la intermedia después incluso de Ayotzinapa, después ¿cómo se llama?, de la Casa Blanca y después de la Casa de Malinalco. ¿Por qué? Porque quizás no eran suficientes todavía los agravios. O sea, todavía no afectas al espectro de gente que te brindó su confianza lo suficiente como para necesariamente cambiar su sentido de votación. Esa puede ser la primera. La segunda, también la realidad es que hay un hartazgo en los partidos y es difícil para el ciudadano, si no cree en ningún partido, vemos que más del 80% de la población no cree en los partidos políticos, pues depositarle su confianza a otro partido político, porque al final de cuentas son el desprestigio lo tienen los partidos al igual, por igual, pues quizás empieza a crecer el desprestigio de Morena, pero el desprestigio de los demás partidos es existente, es latente y lo dicen las encuestas. También el tema de que los partidos políticos y el desgaste esté tan fuerte es un peligro que a quién ayuda. Definitivamente eso ayuda al gobierno, eso lo sabemos nosotros. Siempre que existe una posibilidad de que exista o que crezcan movimientos abstencionistas, que yo me temo que desgraciadamente este movimiento frena va para allá, definitivamente gana el poder. Yo soy un convencido de que hay que cuidar todas las instituciones democráticas del país, que definitivamente nuestra vía no debe de ser que esperar que el presidente renuncie o destituirlo. Definitivamente la vía es ganar la elección en 2021, tener una mayoría en el Congreso como oposición y desde ahí empezar a revertir algunas cosas que han venido sucediendo. Y en esa lógica debemos de entender que debemos de proteger a todas las instituciones. Y como bien lo dices, los partidos políticos son parte de esas instituciones. ¿Cuál sería una oposición firme?
Yo creo que una posición firme es una posición que realmente se hace escuchar. Quiero ser muy claro, a ver, el hecho de tratar algún tema de coyuntura, o el tema, o el hecho de, ¿cómo te diré? De no soltar necesariamente el debate, no te hace estar al frente del debate, no estás marcando la agenda. Entonces, cuando nada más eres reactivo, pues escuchan tus voces ahí como algunas críticas perdidas. Pero la verdad es que no hemos tenido la capacidad de marcar la agenda. Creo que la primera vez que alguien le marcó realmente la agenda a este gobierno ha sido en Reforma en unas cuantas ocasiones, y posteriormente fue toda esta investigación que hizo Imagen con el tema de del fin del Seguro Popular y el nacimiento del INSABI. Antes de eso realmente no había habido nadie que le marcara la agenda al gobierno, y quizás en ese sentido sí se ve una oposición débil. Siento que además a veces el propio partido llega muy tarde a los temas, o está con reacciones muy suaves. Y voy a poner el ejemplo, ¿no? Hace unos meses se hizo una votación en el centro Banamex como sede alterna, y nuestros diputados estaban en el CEN encerrados en una conferencia de prensa. Lo que la gente, yo creo y estoy convencido que hubiera querido, es tener a los diputados del PAN dando el debate, o quizá de modo testimonial, como lo daba el partido hace décadas, cuando teníamos 3, 5, 10 diputados, que perdíamos las votaciones, pero ganábamos los debates históricos. Creo que hemos dejado de hacer esa parte, y en esa parte pues es lo que la ciudadanía critica, o de menos es lo que yo he entendido que la ciudadanía critica. Ciertamente también ayuda una narrativa del gobierno que desestimándonos, pero también la realidad es que no hemos sido capaces de tomar el toro por los cuernos. Hay que ser muy claros en ese sentido. Ahora, también ahí hablamos y podemos introducir un tema. O sea, no estamos en los campos de batalla, ¿no? O sea, como partido, puede ser que no estemos en Exactamente. los campos de batalla. Y ahora, yo he visto que el partido está haciendo un esfuerzo importante por activar las redes digitales. Sin embargo, creo que todavía nos hace falta un esfuerzo mayor. ¿Tú crees que el activismo digital que se está aglomerando en torno y en contra de este gobierno, yo no digo un gobierno que ha fracasado, tenga suficiente peso y sea contundente para las elecciones del 2021? Mira, el activismo digital debemos de entenderlo en varias etapas. Uno es la crítica que se hace en los círculos rojos. Incluso algunos hablan de que dentro del círculo rojo hay un círculo marrón, que es dentro del círculo rojo, el círculo de mayor influencia. Generalmente el círculo rojo sí define las posturas poblacionales, pero generalmente vemos que hoy opera el círculo rojo, empieza a opinar, empieza a influir, y vemos que sus ideas permean en los distintos círculos, ya sea en el llamado círculo amarillo y luego en el llamado círculo verde, después de un periodo de tiempo. Pero evidentemente las redes sociales se ha vuelto el medio por excelencia de estos círculos de influencia para dar a conocer sus ideas y hacer sus críticas. Y en segundo lugar, el activismo digital tiene también dos etapas más, que yo las pongo a la par, aunque son distintas, que es la denuncia ciudadana, la queja ciudadana, la molestia ciudadana, y a la par, la promoción que hacen los políticos de su imagen. Esta es mucho más cercana a la gente y permea bastante, y claro que influye en las elecciones. Que tú me digas, ¿va a influir en el 2021? Todavía no lo podemos saber, yo creo que no es momento todavía de saberlo, pero lo que sí sabemos es que cada día hay más personas, según se manifiestan en distintos tipos de estudios de opinión y encuestas, que aseguran que las redes sociales, o de las redes sociales, atraen gran parte de sus opiniones y ¿cómo se llama? Y conceptos, ¿no? Entonces, no descartemos la posibilidad de que este activismo digital siga creciendo y genere más influencia de la que pensamos nosotros hoy puede tener. Yo creo que sí. No sé si nos dé tiempo, desgraciadamente, para el 2021, pero definitivamente este activismo digital es importantísimo y es fundamental. Hoy vivimos en un México muy desinformado. La gente trata de opinar sin ninguna base. La verdad es que la gente no se lee, no se mete a leer noticias, ¿no? Y yo te quiero preguntar, ¿qué le dirías a todos los jóvenes que se quieren meter al debate, que quieren empezar a hacer activismo en redes, que no solamente quieren ser críticos de sillón, que quieren pasar del dicho a la acción? ¿Qué les diría yo? Que la información es la base de todo. El que no esté bien informado, nunca va a estar, nunca va a saber qué criticar. Es informarse, estudiar, siempre va a ser la base. Eso se lo digo al que quiera volverse crítico de la vida pública, como se lo diría al que quiera ser abogado, o al que quiera ser doctor, o al que quiera ser músico, o al que quiera hacer cualquier cosa, ¿no? La información y el estudio es la base de todo. ¿Cómo crees que van a ser las campañas políticas en el 2021? Definitivamente creo que van a ser total y completamente digitales, creo que van a ser totalmente aire.
va a haber muy poca cercanía de los candidatos con las personas, de persona a persona. Creo que vamos a tener un ejercicio previo para ver cómo funcionan estas candidaturas, que va a ser la elección de los Estados Unidos. Incluso vamos a ver cómo funciona su votación, y sobre eso vamos a poder nosotros decidir o ver qué mecanismos podemos usar, porque también nosotros tenemos que estar pensando ahorita que esto va a complicar incluso el mecanismo de cómo la gente va a votar. Yo creo que hay que esperar la elección americana para ver cómo va a estar funcionando esa parte. Creo que es importante cuestionarlo desde ahora, pero definitivamente creo que la elección, o de menos el tiempo de campañas, definitivamente va a ser un tiempo donde las redes sociales van a influir muchísimo y hay que empezar a estar activos, porque si no empezamos a crecer nuestras redes sociales y darle mantenimiento desde ahorita, el próximo año evidentemente pues, va a ser muy tarde para hacerlo. Esto es un ejercicio que se tiene que hacer día con día, lo tienen que hacer los políticos de modo permanente, porque si no van a llegar muy rezagados a la elección. Oye, hablando de temas de coyuntura, y hablando otra vez rumbo al 2021, ¿tú cómo crees que impactan los temas, en este caso de inseguridad, que se están presentando? Primero hablemos de ese asunto. Tú que traes el pulso ahí de las redes, por ejemplo, liberan a Ovidio, el peje salva a la mamá de El Chapo, capturan a los papás del Marro, los liberan, este, atacan al secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México. ¿Sí le impacta o sigue con su efecto teflón? Fíjate que yo ya empiezo a notar que muchas de esas cosas están impactando. Yo te quiero decir una cosa, yo era un convencido de que Andrés Manuel iba a estar creciendo en las encuestas todavía hasta septiembre. La verdad es que a mí me ha sorprendido que no haya, que ya esté teniendo otro bajón en las encuestas. Yo juraba que iba a tardar más en tenerlo, porque generalmente este tipo de regímenes, como ya decíamos, viven mucho de su narrativa. Y vivir mucho de su narrativa quiere decir que la gente que le es afín, que su voto duro, que no se mueve, lo sigue a toda costa, yo ya empiezo a moverse a aquellas personas que votaron por él y le dieron un voto de confianza. Definitivamente va a influir, como va a influir la situación económica. Difícilmente los gobiernos ganan elecciones cuando las condiciones económicas son precarias. De hecho, nosotros lo vimos en 2009. La elección a nosotros nos cayó en el momento donde más pérdida de empleos tenía, durante el sexenio de Calderón, en aquella crisis inmobiliaria, te acordarás, cómo nos impactó a finales de 2008 y principios de 2009. Y es que cuando la gente no tiene dinero que llevar a sus casas o comida que llevar a sus mesas, pues evidentemente su sentido del voto castiga por lo general a los gobiernos. Y eso no es algo que pase solamente en México, es algo que pasa en todo el mundo. Oye, ahí como activista digital, la verdad es que yo te veo muy activo. Yo quisiera tener más tiempo para ponerme también a darle más duro ahí en el Facebook y en el Twitter. ¿Qué recomendaciones le darías a la audiencia para poder ser más efectivos y que no nada más sea un activismo de sillón, sino que además pudiera ser contundente el trabajo que se está haciendo y que podamos convencer a más gente? Porque al final ese es el propósito, convencer a más gente de que Andrés Manuel es un fracaso y de que sí hay de otra y que la oposición somos nosotros. Yo creo que lo más importante es la congruencia. Más que estar convenciendo que Andrés Manuel es un fracaso, que sí lo es, yo creo que lo que tenemos que estar convenciendo a la gente es que en la oposición hay gente capaz. Y mira, te lo voy a decir, de nada te sirve desgastar a Andrés Manuel si mañana el candidato que lanzas en tu municipio o en tu distrito es una persona con reputación acabada, ¿no? Yo creo que lo primero que tiene que hacer la oposición es olvidarse de algunos personajes que le han estado pesando. Esa es una realidad, no podemos seguir lanzando personajes que son cuestionables para la ciudadanía. Ese es uno. Lo segundo, ya hablé de la congruencia, lo segundo es siempre invitar a la acción y siempre tuitear cosas que sean acción y pensamiento, y sobre todo, la tercera, la más importante, insisto, marcar una diferencia. Mira, yo estoy convencido de una cosa. Yo creo que si no nos fue como nos debió de haber ido en el 2018, en gran parte fue porque tanto MIDE estaba proponiendo ampliar Prospera, como en su momento Anaya proponía la renta básica universal. Y ante las propuestas populistas de Andrés Manuel, tú no sonabas diferente, eras dos populistas principiantes contra un populista consumado, y en ese instante pues ganó el populista consumado. Entonces también tenemos que marcar una diferencia, ser otros. O sea, mientras queramos competir
en los términos de meternos en el ring, Andrés Manuel, no vamos a ganar. Tenemos que salir con nuestras propuestas, tenemos que salir con nuestras ideas, tenemos que ir a salir, defender la democracia, defender la libertad, pero sobre todo marcando una diferencia entre ellos y nosotros.